Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos aquí a estudiar el libro Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver si podemos comenzar ya, que estamos un poquito bien atrasaditos. Pero bueno, aquí estamos. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 22. Aquí vamos a poder estudiar acerca del poder transformador de una vida cristiana. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro instruye a los creyentes sobre la importancia de la y el testimonio en el contexto del matrimonio y la relación con el mundo. Les anima a actuar con amor y respeto, aún en medio de sufrimientos, reflejando así la esperanza y la vida transformada que proviene de quién? De una relación con Cristo. Este pasaje nos ayuda a comprender con nuestras acciones pueden servir como testimonio de nuestra fe. Nuestras acciones pueden servir como testimonio de nuestra fe. A través de la sumisión y la pura conducta podemos impactar a quienes nos rodean, incluso incluidos aquellos que no conocen a Cristo. En nuestras luchas podemos encontrar sustento en que nuestra fe puede ser un faro de esperanza para otros. Aquí vamos a aprender que la verdadera belleza no se encuentra en lo extremo, sino en un espiritual gentil y apacible, reflejando el carácter de quién, reflejando el carácter de Cristo. Además, subraya que el sufrimiento por hacer el bien es parte de la vida cristiana y que aún en esos momentos debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Muchas veces nosotros siempre estamos haciendo el bien y se nos presentan muchos problemas, pero esos problemas no son nada, esos problemas lo que lo hacen es que nos fortalecen, nos fortalecen. Tenemos que seguir en la fe con Dios. Este pasaje, este pasaje de Pedro ofrece una guía profunda sobre las relaciones y el comportamiento cristiano, con énfasis de especial en las dinámicas familiares y la conducta espiritual. El apóstol Pedro comienza dirigiéndose a las mujeres, enfatizando su verdadero valor, no radica en adornos externos como peinados, antestosos, joyas o oro, vestidos o lujosos, sino en lo que procede del íntimo del corazón, con un espíritu tierno, sereno, que es preciso delante de Dios. Establece un precedente histórico al mencionar cómo las santas mujeres del pasado se adornaban con sujeción respecto, citando a Sara como ejemplo de obediencia al llamar a Abraham Señor. De manera equilibrada, Pedro también instruye a los maridos a convivir de manera comprensiva con sus esposas, reconciliándolas como herederas de la gracia de la vida. El pasaje continúa con un llamado más amplio a la comunidad cristiana para mantener un mismo sentir, siendo compasivos, fraternales, misericordiosos y del espíritu humilde. Sorprendentemente, pero recomienda no devolver mal por mal, sino bendiciendo, con la perspectiva de heredar qué? Heredar bendición. No trata a la persona mal, a la persona que lo maltraten mal a usted, no lo maltraten mal, sino lo que tiene es que bendecirlo. Él cita entonces un pasaje que describió cómo vivir una vida plena.
refrenar la lengua del mal, apartarse del mal, hacer el bien y buscar la paz, recordando que los ojos del Señor están sobre los justos. Finalmente, anima a los creyentes a no temer, incluso cuando sufran por causa de la injusticia, sino a santificar a Cristo como Señor. Pedro continúa con el tema de la sumisión. Pedro aquí continúa con el tema de la sumisión y muestra que los cristianos deben estar sujetos en tres áreas de la vida. ¿En cuáles son las áreas? La sumisión en el hogar, eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 7. La sumisión bajo el sufrimiento, que lo vamos a ver del 8 al 14, y la sumisión y la sujeción a Cristo, la sujeción a Cristo, que lo vamos a ver del 15 al 22. La sumisión en el hogar, eso lo vamos a ver aquí en el versículo 1 al 7. Vamos a ver lo que Pedro nos va a decir acerca de la sumisión en el hogar. Mira cómo dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna para la conducta por la conducta de su mujer. Aquí está hablando de vivir por ejemplo, vivir con ejemplo para que así el marido venga a los pies de Dios. Al obedecer, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el eterno peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede del íntimo corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Las mujeres pueden ser hijas de Sara si ellas siguen el ejemplo de Sara. Eso lo dice aquí. Eso lo dice aquí en el versículo 6. Ustedes, marido, al mirarlo, hablar a los maridos, ustedes, marido, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí el hermanito Pedro? Mira lo que dice: como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor por su heredad, como ustedes, de la gracia de la vida. Las mujeres tienen la misma herencia de nosotros los hombres, de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que los hombres someterse a las mujeres? ¿Para qué? De una manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más que. ¿Pero por qué eso? Para que sus oraciones sean estorbadas, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ustedes se recuerdan bien en donde cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo nosotros debemos orar, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Que si ellos no perdonan, que sus pecados tampoco serían perdonados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que para sus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué quiere decir? Que si usted no está comportándose con las mujeres, con su esposa, como dice que se debe de comportar, sus oraciones no van a ser escuchadas. Para sus oraciones no sean estorbadas. Estorbadas aquí quiere decir que no van a ser escuchadas. ¿Ok? Mira, el marido no salvo, el marido que no salvo, que no conoce a Dios, Pedro se refiere aquí
a un hogar, ese es un hogar dividido, que el marido no conoce a Dios y la mujer sí. Entonces, desde que se casaron, la esposa ha llevado a confiar en Cristo, pero el marido no es creyente. A lo mejor ninguno de los dos eran creyentes, y entonces la señora, la mujer, se convirtió en Cristo. Y entonces, pero el marido no es creyente, pero describe cómo la esposa puede ganar a su marido, no salvo para el Señor. ¿Cómo lo puede hacer? Comportándose de una manera correcta y una manera de amor que se vea en ella que el Espíritu Santo la está guiando a las cosas de Dios. La esposa es cristiana, mira, la esposa es cristiana, ¿no? Ella debe estar sujeta a su marido y mostrarle honor y respeto. Sí, debe estar sujeta a su marido y mostrarle honor y respeto, siempre y cuando él no trate la manera de alejarla a ella de Cristo. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Si hace lo dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Que si el marido el marido no quiere hacer las cosas, no quiere hacer las cosas del Señor, esa muchacha, esa mujer tiene que hacer las cosas como conviene en el Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Los seres queridos, no salvos, observan nuestras vidas. Si señalamos a Cristo, podemos ganarlo. Su comportamiento debe ser puro y su atención debe dirigirse a la persona interior, no a la apariencia exterior. Hmm. Pedro no está prohibiendo a las mujeres usar joyas. Aquí no está prohibiendo que las mujeres usen joyas. Lo que está prohibiendo es ir a extremos mundanos solo para estar a la moda. Solo para estar en la moda. Asimismo, como las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. De la mujer aprenda calladamente en toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, dándonos, adomándose el cabello. ¿Qué cosa es lo que significa? Significa tejer el cabello en mudas llamativas, entrelazando decoraciones de oro. Así, susamente atibio se refiere a la palabra decorativa, en particular esos extravagantes que llaman la atención sobre sí mismo. Las mujeres que van a la iglesia tratando la manera de llamar la atención a los hombres. Las mujeres no pueden tratar la manera de vivir como la gente del mundo, de vestirse como la gente del mundo, así tratando la manera de tener muchos lujos en la iglesia. Las mujeres cristianas pueden ser atractivas, pueden ser atractivas sin ser mundanas. De hecho, las modas extravagantes que luce gran parte del mundo avergonzarían a la mujer cristiana, devota, y le dificultan testificar. Es la mujer cristiana que se vistan como la persona del mundo, le va a ser difícil poder testificar acerca de Dios. La verdadera belleza, la verdadera belleza viene de adentro. Pedro usa a Sara, a la esposa de Abraham, como un ejemplo, como su ejemplo. Ella era una mujer hermosa. Sara era una mujer hermosa, pues varios reyes intentaron quitársela a su marido. Sin embargo, ella era devotada del Señor y de su marido en el Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en el libro de Génesis. Eso lo podemos ver ahí. Sara
se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Declara que incluso llamó a Abraham mi señor. Ella no era una esclava. Por supuesto, más bien estaba expresando su sumisión basada en el amor. Recuérdense que ella no era esclava. Cuando una cristiana es devotada al Señor y de su marido, nunca debe temer lo que suceda, lo que pueda suceder, porque Dios gobernará y anulará. La palabra espanto en el versículo 6 significa terror. Por supuesto, una mujer cristiana nunca debe casarse con un hombre que no sea digno de su amor y respeto, viviendo como un cristiano, viviendo como un marido cristiano. Asimismo, en el versículo 7 indica que una actitud similar del amor y respeto por parte del marido, el matrimonio es una sociedad. Los maridos no deben permanecer ignorantes, sino crecer en el conocimiento del Señor y del otro cónyuge. El marido debe dar honor a la esposa. Son herederos juntos de la gracia de la vida, lo que sugiere que los hijos son una herencia del Señor. Si hay algo malo entre los compañeros cristianos, sus oraciones serán estorbadas. Resultará en problemas en el hogar. Pedro asume que no simplemente viven juntos, también oran juntos. La sumisión bajo el sufrimiento. Sumisión bajo el sufrimiento. Lo vamos a ver aquí en la primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 14. En conclusión, sean todos un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Por qué? El que desea la vida mal y ver días buenos, refrene sus lenguas del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus odios atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan ni miedo por temor a ellos, ni se turben. Versículo 8 describe el amor mutuo de los cristianos en la iglesia, contrástelo con la agitación que se encuentra en Santiago 4. En este capítulo vamos a estudiar el posterior de lunes. Una mentira en el Santiago, que ya lo estudiamos ya lo estudiamos el libro de Santiago, ¿ok? Que fue pasado, sí, el libro de Santiago ya lo estudiamos ya. En los versículos 9 y 14, Pedro trata con el cristiano que sufre en el mundo. Este es el sufrimiento cotidiano que soportamos, no la prueba del fuego de sufrimiento especial que aparece más adelante en el capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo? ¿Cómo deben actuar los cristianos cuando son perseguidos por el mundo? ¿Cómo? Deben ser una bendición. Debe ser una bendición. Cuando te traten mal, usted tiene que bendecirle a las personas que te tratan mal. Eso lo vemos en el versículo 9. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando lo apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, en ese día salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera
a los profetas. Pero hay de ustedes, los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes, los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes, los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera tratan sus padres a los falsos profetas. Pero ustedes los que pero ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que lo insultan. Vencemos el odio. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo nosotros podemos vencer el odio? Vencemos el odio mostrando amor. La mejor manera de enfrentar al calumniador y al perseguidor es con paciencia y gracia. Deje que Dios haga el resto. Deben mantenerse limpios. Deben mantenerse limpios. Porque el que desea la vida, amar, el que desea la vida, amar y vivir días buenos, refrenen su lengua del mal y sus labios no engañen. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala. Aquí se refiere al Salmo, se refiere al Salmo, que dice así: ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar de engaño. Apártate del mal y haz bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. El que quiere amar la vida es una mejor traducción del versículo 10. Apártate significa evita y sigue significa esfuérzate por. Deben recordar que Dios está mirando, Dios lo está mirando todo. Tenemos que recordar de que Dios lo está mirando todo y Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios ve los problemas y escucha nuestros clamores. Él sabe cómo tratar con aquellos que nos persiguen por su causa. En lugar de quejarnos, debemos regocijarnos de que estamos sufriendo por su causa. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. La sujeción, la sujeción a Cristo. Eso es lo que vamos a aprender, a ver lo que el hermano Pedro nos quiere dar a entender aquí del versículo 15 al 22. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan de mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacerles bien, así, si así es la voluntad de Dios, que por hacerles mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, es justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
muerto en carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio de agua. Y correspondiente y correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos a ángeles, autoridades y potestades, santificado en Cristo como Señor. Es la mejor traducción que podemos ver en el versículo 15. Póngalo en el trono de su corazón. Si Él controla nuestras vidas, entonces siempre tendremos una respuesta cuando la gente pregunte acerca de la esperanza que tenemos en Él. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaron a esas personas que lo estaban persiguiendo cuando lo llevan al tribunal para que dijera y para que hablara lo que tenían que hablar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Siempre tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras palabras y en nuestras cosas. Mira, un corazón rendido y una buena conciencia juntos darán paz cuando la gente nos acuse falsamente. Los pecadores pueden acusarnos, pero Dios conoce el corazón y tenemos a Dios, no a los hombres. De nuevo, Pedro le recuerda los sufrimientos de Cristo, que fue acusado falsamente, pero dejó el asunto con su padre. No digan ustedes que es conspiración, todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener santo, sea el tumor y sea el su terror. El misterio de los espíritus en prisión, el misterio de los espíritus en prisión, en versículo 19 al 20, ha desconcertado a los estudiantes durante años y no todos los intérpretes están de acuerdo en su significado. Solo tenga en cuenta la lección principal de este pasaje. Cristo sufrió injustamente por Dios, lo honró y le dio gloria. Eso lo vemos en el versículo 22. El resto de este pasaje describe principalmente la buena conciencia del creyente hacia Dios. En cuanto a los problemas planteados por otras partes del pasaje, se han dado varias explicaciones. Algunos sugieren que a Cristo le dio a los muertos una segunda oportunidad de ser salvos, pero esto es contrario a lo que enseña en el resto de la Biblia. Otros sugieren que Pedro solo está diciendo que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos predicó otra vez a través de Noé y que Cristo entre su muerte y resurrección visitó a los espíritus de estas personas perdidas en prisión y anunció su victoria. No se explica por qué Jesús visitó a estos hombres ni a otros. Una buena explicación, sin embargo, es que los espíritus en prisión son los ángeles caídos en el libro de Génesis, capítulo 6, que justamente se juntaron con las hijas de los hombres, yendo tras carne extraña, como lo explica Judas
el libro de Judas, del 6 al 7. Y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvicenas o semejanza de aquellos puestos en ella se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo de sufrir el castigo del fuego eterno. La palabra prisión en el versículo 19 se refiere al lugar de juicio mencionado en el libro, en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que dice así: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para su juicio. Cadena de oscuridad. Fue esa la violación de orden de Dios lo que ayudó a provocar el diluvio. Lo que explica o que Pedro menciona a Noé. Observe también que el tema de Pedro es la sujeción de los ángeles a Cristo. Estos ángeles caídos no estaban sujetos a él y por ello y por lo tanto fueron juzgados. Entre su muerte y resurrección, Cristo visitó a estos ángeles en prisión y anunció su victoria sobre Satanás. La palabra predicó en el versículo 19 significa anunciar, no predicar el evangelio. Jesús anunció su bendición. Jesús anunció su bendición y su victoria sobre todos los ángeles y autoridades. Es probable que este momento Cristo lleve cautiva a la cautividad. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Rescató a las almas piadosas que habitan en el Hades y los llevó al cielo. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre, llamado Lázaro que se retiraba al suelo a su puerta cubiertos de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió sobre él y fue llevado, murió él, pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que se moje para que moje la punta de sus dedos en el agua, refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: te ruego pues, padre, que los que envíe a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él provenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco perseverarán
si alguien se levanta de entre los muertos. No hay ni una sola insinuación aquí de que alguien tenga una segunda oportunidad de ser salvo después de la muerte. Pedro luego une a Noé con el tema del bautismo. El diluvio fue una realidad, el bautismo global del agua. El mundo ahora está reservado para un bautismo global de fuego. Pues cuando dice esto, no se da cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pedro nos dice que el bautismo no salva o que el agua lava los pecados. De hecho, deja claro que el bautismo no puede quitar la inmundicia de la carne. La sumisión del Señor en el bautismo es un asunto interno, la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo es una imagen de muerte, sepultura y resurrección. El bautismo de Cristo en el agua por Juan el Bautista fue un símbolo de su bautismo, de sufrimiento en la cruz. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustió hasta que se cumpla? Cristo, Cristo mismo señaló a Jonás como la señal de su muerte, sepultura y resurrección. El agua que enterró el mundo malvado llevó a Noé a la seguridad. El agua no lo salva, el arca lo hizo. De esta manera, Noé anticipa la muerte y sepultura, resurrección de Cristo. Observe también que Noé envió una paloma cuando Cristo, y cuando Cristo fue bautizado, una paloma se bautizó, se posó sobre él. Este es un pasaje complejo, así que tenga en cuenta las lecciones principales. Cristo es Señor de todos y debemos someternos a Él. Una buena, una buena conciencia nos fortalece en las pruebas. El bautismo cristiano, representado por el diluvio, ilustra la muerte, la sepultura y la resurrección. El bautismo es importante porque indica nuestra sumisión al Señor. Cristo es el perfecto ejemplo de sufrimiento y la obediencia. Al mirar su vida, vemos cómo Él se sometió a la voluntad del Padre y a la injusticia de los hombres, mientras que su testimonio llevó a la salvación de muchos. A través de su obra redentora, tenemos un modelo a seguir en nuestras respuestas a las diversas, en nuestras relaciones con los demás. Bueno, aquí ya vamos a terminar ya vamos a terminar aquí este capítulo 3 del libro del libro de primera de Pedro. Bueno, entonces ya vamos a terminar, entonces espero de que hayan aprendido un poquito mucho y nos vemos cuando nos vamos a ver. Nos vamos a ver el lunes, que vamos a comenzar estudiando el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Ok?